noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche tenemos un tema interesante ligado a todo lo que ha sido el conflicto, lo que sigue siendo el conflicto de este último mes. Como ustedes saben, las personas que nos siguen lo saben, cuatro fines de semana seguidos, los últimos 4 fines de semana, hemos hablado consecutivamente del conflicto en Santa Cruz. Sin embargo, el conflicto sigue. El paro sigue, ha cumplido ya un mes el paro y está una suerte de empantanado. Es una situación en la que vive en Santa Cruz sui generis, una situación para muchos ya a estas alturas inexplicable, porque la movilización ha logrado casi todos los objetivos que se ha propuesto, ¿no? Y yo diría que suspender el paro o no suspenderlo, más bien está ligado a una falta de valor civil y político de los líderes del Comité Interinstitucional Cruceño, dígase Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo. Seguir sosteniendo este conflicto a estas alturas prácticamente ya no tiene sentido, no tiene ningún sentido ese sacrificio que se le está pidiendo a la gente, y no tiene ningún sentido lo que hoy por hoy los cruceños están atravesando cada que les toca pasar una rotonda donde se les cobra prácticamente un peaje por hacerlo. Esto no tiene nombre, definitivamente. El paro en sí mismo, creo que todas las aristas que ha tenido lo hemos analizado en este espacio. Lo dicho, creo que ahora mismo seguirlo sosteniendo es una expresión de cobardía y de falta de miras hacia adelante, de miras en perspectiva, de miras no solamente sobre el departamento, sino también sobre el país, de esa élite política cruceña. En este programa lo vamos a dedicar a hablar de la conflictividad, de la tensión que ha creado esa movilización, pero en otros términos. Recordemos que una resolución del Cabildo fue crear una comisión que de manera legal y democrática rediseñe la relación política de Santa Cruz con Bolivia. Esa forma de expresarse ya transparenta una idea que circula desde hace muchos años, digamos, en las élites políticas cruceñas. Veamos este video que creo que retrata muy bien esto que vamos a ir hablando en adelante. Yo hallo que en estos últimos años, o no sé si en estos años, Santa Cruz ha avanzado demasiado en aquello que todos llevamos en el alma, en aquello que sus padres, que nuestros padres también, los que han muerto murieron con esa ganinga. Y yo la veo, diga usted que la veo más cerca. ¿Será porque este gobierno es tan malo que nos ultraja, es tan chambón, que este gobierno más bien nos va a empujar a la completa y definitiva libertad tan anhelada por nosotros? Que se dé, yo pienso que va a ser natural. Pienso que va a ser lo próximo que hagamos nosotros, porque ya nos preguntamos ahorita, ¿y qué carajo nos falta para mandarlos a la miércoles? Seguramente no hay cruceño, cruceña o viviente en este pueblo y en toda su provincia que no se hubiera hecho la pregunta, ¿no? ¿Cuántos pites, cuántos cigarrillos de noche en conversas largas, siempre sobre el tema, che? Y ahora yo lo veo cerca. Dios quiera que no me muera, que no se atrasen tanto para que yo lo pueda ver y vivir, ¿no es cierto? Iba a decir otra gran verdad. Diga usted que somos un pueblo diferente. Digan ustedes que hallo que somos un pueblo hermoso. Nos podemos pulir porque somos cosa fina, con una leve pulida de autonomía o de libertad. Nosotros, ya señora, nos podemos poner de acuerdo y ser unos maravillosos ciudadanos Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo. El centralismo y el masismo no los deja. Entonces ha llegado el momento de discutir una solución de fondo, y esa solución se llama federalismo. Tenemos que seguir los pasos legales y democráticos
que nos plantea la Constitución. Dos momentos distintos de polarización, uno entre el 2006 y el 2009 y otro en el presente, donde básicamente expresan un planteamiento parecido, esa libertad con respecto a Bolivia, que siempre se liga al federalismo, aunque digamos que en la tensión política suscitada entre el 2006 y el 2009 se ligó al tema de autonomía, pero el tema de federalismo por supuesto que entraba en la discusión. Este planteamiento, como lo hemos visto, no es la primera vez que sucede y tiene muchísimo arraigo en los cruceños, pero contradice la historia de nuestro país, la historia de la estructura de un Estado unitario, que siempre ha sido unitario. Nosotros hemos llamado a este programa Bolivia, un Estado en pregunta, estructuralmente unitario. Eso es básicamente de lo que vamos a hablar en este programa. Vamos a tomar en cuenta varios aspectos, los aspectos históricos. ¿Es la primera vez que Santa Cruz se lo plantea? ¿O cuántas veces o desde cuándo Santa Cruz ha planteado este debate? Y con relación a gobiernos, ¿a cuáles gobiernos? Me parece que tiene que ver a gobiernos que no le gustan. Quédese con nosotros en este desacuerdo, que vamos a hablar sobre este tema, sobre el tema de la organización política de nuestro país. Quédese con nosotros. Volvemos a este desacuerdo. Voy a presentar a mis invitados esta noche para hablar de lo que habíamos anunciado. Hernán Pruden. Hernán, bienvenido a Desacuerdo. Hernán es profesor universitario, historiador, autor de varios artículos sobre la historia de Santa Cruz. Bienvenido. Gracias, Susana. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros esta noche está también Rodrigo Puerta. Rodrigo es director ejecutivo de la Federación de Asociaciones, de la Asociación de Municipios, la FAM, Bolivia. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Un placer estar en el desacuerdo. Con nosotros esta noche también está mi casero, Armando Ortuño. No sabes cómo te agradezco, como siempre, haber aceptado la invitación y estar con nosotros. Armando es analista, y él está especializado en varios temas de desarrollo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con los invitados. A ver, quiero empezar con Hernán. Hernán, quiero que nos cuentes un poco cómo se ha dado en el proceso histórico ese deseo cruceño por la libertad respecto a Bolivia, ¿no? Como hemos visto en los videos de la introducción, se anota el tema de libertad con respecto a Bolivia, ¿no? Sí, yo creo que tal vez, no sé si es una cuestión de libertad. O sea, me parece que tanto el descentralismo como la autonomía, como el federalismo, son distintas formas de presentar un reclamo, que es un reclamo de autogobierno, por un lado, y la administración de los recursos, en particular naturales, en particular la tierra y los hidrocarburos. Entonces, a mí me parece interesante históricamente que veamos en qué momento aparecieron esos reclamos, ya sea de centralistas, federalistas, autonomistas o el nombre que tengan. Entonces, si nos fijamos históricamente, vemos que en 1931 hubo un referéndum sobre la descentralización administrativa. Un referéndum en el cual solamente podían votar 55.000 personas, era una época de voto restringido, votaban solo los hombres, alfabetos, mayores de 21 años, cuyo ingreso no dependía de la servidumbre, por ejemplo. Solo votó la mitad, los votos en blanco se contaron afirmativos, pero bueno, el referéndum ahí ganó, el referéndum de descentralización administrativa. No se pudo implementar porque enseguidita vino la Guerra del Chaco y quedaron como que no había que, en palabras de Salamanca, aflojar los resortes de la nacionalidad. O sea, se necesitaba un Estado fuerte para encarar un conflicto bélico. Quedó archivada la descentralización. Terminó la Guerra del Chaco y a partir de la Guerra del Chaco queda claro que el modelo de país no estaba funcionando. Bush llama a una convención constituyente en 1938 donde se debate qué forma va a tener el Estado. Ahí de nuevo gana el centralismo. Los descentralistas eran algunos representantes de Beni, de Santa Cruz, de Tarija y de Potosí.
pero gana el centralismo. Y la tesis central en esa época era que se necesitaba un Estado fuerte para contrarrestar a los poderes locales. Es decir, en la medida que el Estado era débil, las oligarquías locales iban a tomar el poder. Que era una tesis bastante influenciada por Mariátegui. Pero ¿qué es lo interesante? En el 38 entonces pierde de nuevo, ahí pierde digamos, la descentralización. Hay un periodo de silencio que tenemos, la llegada de la cooperación norteamericana, la misión Bohan en los 40s, y nadie habla de federalismo. O sea, desde que llega la misión Bohan y propone un plan de integración al Oriente, nadie menciona ni la descentralización, ni el federalismo, ni la autonomía. Llega la revolución, se recibe con mucha esperanza en Santa Cruz, se comienza la carretera, y cuando está terminando la carretera y casualmente se da el voto universal, en 1956 por primera vez efectivizado, cuando gana Siles Suazo, a partir de ese momento es que aparece, digamos, el Comité Cívico Pro Santa Cruz se reconstruye. Era fundado 6 años antes, pero a partir de eso, a partir de que pierden las elecciones, intentan buscar en una forma paralela la reconstrucción de un proyecto político. Y ahí es donde se habla de las regalías, que era un proyecto antiguo, que ya estaba, digamos, lo había presentado, o sea, tenía años, pero se presenta de nuevo. El comité cívico lo encarga y se plantea como apolítico. Esa es como una tradición en Santa Cruz, presentar un proyecto político como apolítico. Y esas son las luchas cívicas. Uh-huh. Entonces, para mí lo interesante es pensar cuándo apareció la demanda y cuándo no apareció. Uh-huh. Entonces vuelve a aparecer en el 71, durante el gobierno de Torres, cuando hay ciertas tomas de tierras por los campesinos, la UPAPO, en Santa Cruz. Ahí vuelve a aparecer. Durante Banzer se callan, nadie habla de federalismo, nadie habla de centralización, nadie habla de eso. Y vuelven a aparecer en... Carlos Valverde, el padre, es relativamente coherente con esto y tiene un libro que se llama Hablemos de Federalismo, publicado en 1983, que son sus artículos periodísticos. Pero vuelve a aparecer en el 96 con el intento de segunda reforma agraria durante el gobierno de Goni, vuelve a aparecer al principio del gobierno de Evo. Entonces, para mí, ¿qué es tanto sea el descentralismo, el federalismo, la autonomía? Es una forma de acolchonar las medidas que se están tomando desde el centro. Y en general esas medidas son redistributivas. Entonces es una forma de decir, no queremos que estos proyectos del Estado central lleguen a nuestra región. Para mí, yo lo veo así, si lo vemos en ondas largas. Si te fijas, antes de 11 meses, nadie mencionaba el federalismo. Lo último que habíamos visto fue el conflicto autonómico durante la Constituyente. Pero después hubo un momento de acuerdo, obviamente, y durante 10 años se generó mucho dinero, pero a partir de que pierden la elección, me parece. Con Arce volvemos a pensar de qué forma se pueden rearticular. Entonces yo creo que son ondas y el federalismo aparece, y obviamente hay una parte que tiene que ver con un reclamo legítimo, que es del autogobierno, de la descentralización de cuestiones administrativas, etc. Mayor cantidad de recursos y toda aquella cuestión, Pero para mí es una pulseta con el poder central para conseguir ciertas cosas. Y eso aparece en ciertos momentos, si lo miramos históricamente. Uh-huh. Y son en momentos en que hay un proyecto desde el Estado central de hacer cierta redistribución. Hay otro punto es en este antagonismo que planteas muy bien, Hernán, que es la diferenciación identitaria, ¿no es cierto?, respecto del Oriente al Occidente. Lo hemos visto en este video que presentaba en la introducción también. Nosotros somos un pueblo lindo, nosotros somos diferentes, a nosotros solamente hay que pulirnos un poquitito, lo decía Percy Fernández, ¿no? Y a Gabriel René Moreno, que debe haber sido el mayor intelectual cruceño del siglo XIX, decía que los cruceños eran el único pueblo boliviano compuesto por blancos. Y a juzgar por lo que aparece hoy día mismo en las redes sociales, aquellas declaraciones de pronto que hacen algunos influencers, de pronto la Miss, de pronto, ¿no? Existen unas declaraciones que pareciera que esa idea de alguna manera sigue vigente. Luego uno va a Santa Cruz y ves los rostros y dices, bueno, no, digamos, ¿no? Somos bastante parecidos todos. Pero los cruceños sí, aparentemente esta idea discursiva de verse distintos, digamos, al resto de Bolivia, predomina. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que eso es una forma de buscar legitimidad a los reclamos. Es decir, en un momento durante la Guerra del Chaco hay una campaña separatista organizada desde Asunción que plantea que los cruceños son mestizos guaraníes. Por lo tanto, tienen que separarse y anexionarse a Paraguay. Desde la élite de Santa Cruz, Plácido Molina Mostajo, dicen, no, nosotros somos blancos puros descendientes de los españoles y por eso tenemos derecho a gobernar este país. Es decir, se fundamenta el reclamo en una cuestión étnica. Lo cual, eso no...
no sé si la palabra identidad, pero a partir de la revolución se empiezan a decir cambas. Entonces pasan de decirse cruceños, es decir, blancos puros, en la posguerra del Chaco, y antes, ¿no? Gabriel Rey Moreno, en su libro Nicome de Santelo, etc. Y a partir de la revolución empiezan a decirse cambas, ya no te puedes decir blanco puro, etc., porque sería ridículo. Y más si tienes que oponerte a unas políticas redistributivas como la reforma urbana, como la reforma agraria del MNR en los 50, se empiezan a decir cambas. Entonces empieza a hablar de cambas como un pueblo emergente, ¿no? Y camba, que en guaraní significa negro, empieza a ser significado por Hernando Sanabria en un diccionario del Chané que dice, no, claramente no tiene que ver con que es negro, sino que es con inu, amigable, chiriguano, etc. Hacen unos artilugios para mostrar que camba no es negro. Pero entonces me parece que cambian, se dicen blancos puros en los 30, se dicen mestizos, cambas, en los 50. Entonces a partir de que hay una política de masas, no te puedes decir blanco puro. Ya no es una política notable, ya vota voto universal a partir del 56. Entonces me parece que queda claro que todas estas definiciones étnicas, etcétera, tienen que ver con un momento político, para mí. O sea, y con legitimar ciertos reclamos políticos. A ver, vamos contigo, Rodrigo. El modelo del Estado que tenemos es territorial. Eso significa que el Estado tiene 3 niveles. Es el central, el departamental autónomo, municipal autónomo, dando pie también al regional autónomo. ¿Qué pasaría con este modelo en caso de que Bolivia decidiera convertirse en federal? Bueno, lo primero es que en toda la historia de Bolivia, el nivel intermedio o las formas que han ido modificándose en las estructuras del Estado no han en ningún momento encapsulado a lo que podría llamarse administración, autonomía o gobierno local. Ese es un primer elemento importante. En toda la historia de Bolivia nunca hubo un encapsulamiento del nivel local por parte de un nivel intermedio. Y esto lo configura de manera muy clara la nueva Constitución, porque define el mismo rango constitucional entre la autonomía departamental y la autonomía municipal, además de la autonomía indígena y la autonomía regional. ¿Esto qué significa? Que tienen el mismo nivel en torno a la facultad, por ejemplo, legislativa, obviamente en competencias distintas y complementarias, pero transcurrir a un modelo federal sin duda trastocaría este elemento, que no es un elemento que se haya ejercitado, ni siquiera por algún tipo de costumbre en nuestro país desde que inició Bolivia. Esto ameritaría básicamente que los gobiernos municipales pierdan autonomía, porque indefectiblemente perderían rango constitucional ante un nivel intermedio, ya sea por la vía del federalismo o del separatismo, que luego, como dijo Calvo, podría configurarse luego en una confederación. Ante cualquiera de los escenarios vemos que hay una pérdida de autonomía y de rango constitucional en los gobiernos subnacionales, que además, y esto hay que remarcar, en los últimos años, y hablamos de los últimos 30 años, ya tienen la tradición en la gestión pública subnacional. Porque además el proceso de municipalización en el país, en algún momento denominado participación popular, privilegió el nivel local y no el nivel intermedio. Entonces, desde ahí ya tiene un origen que, a mi criterio, impide que en el desarrollo de un debate profundo pudiéramos generar un encapsulamiento del gobierno municipal. Y un elemento final, si vemos ya la realidad, sería hasta ilógico pensar que gobiernos municipales grandes, fuertes, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, y además sus áreas de influencia, regiones metropolitanas, pudieran subsumirse debajo de un gobierno departamental. Imagínense el gobierno o la región metropolitana de La Paz subsumida bajo el gobierno departamental de La Paz. Bajo la práctica, eso ya sería prácticamente ilógico. A ver, hemos vivido un constante proceso de descentralización de leyes, además una sistemática demanda por mayor descentralización. Tenemos desde la participación popular
hasta las autonomías y todo aquello que nos ha contado, por supuesto, Hernán. Pero esto luego no se hace real en la práctica. Y entonces la pregunta ahí, Rodrigo, ¿no sería mejor descentralizar efectivamente en lugar de seguir haciendo leyes descentralizadoras? Y para el caso, digamos, ¿no?, se apunta a una demanda federalista. Yo veía un tuit de un cruceño que se reclama liberal y decía, no importa qué nos llamemos, el tema es qué competencias luego tenemos o cómo hacemos funcionar luego estas competencias. El Estado Venezuela es un Estado federal cuyas competencias en los estados federados son menores que el Estado autonómico español, por ejemplo, ¿no? Ponía este ejemplo. Entonces, a ver, y volviendo a Bolivia, a nuestra realidad, ¿cómo se puede hacer o digamos, más efectiva esta descentralización en lugar de hacer cada vez, elevar, digamos, la apuesta, pero luego el momento de ejecutar parece que aunque subas muchísimo la apuesta y el nombre, luego hay un problema? Bueno, real en la práctica es absolutamente real y consolidada en la práctica la autonomía municipal. Real en la práctica, aunque en proceso de consolidación, son las autonomías indígenas. Real en la práctica es la autonomía regional del Chaco y muchas autonomías regionales emergentes. Ahora, de los diversos tipos de autonomía, si hablamos de la autonomía departamental, ahí definitivamente es lo que yo decía antes, tratar de acomodar la institución o el orden de un gobierno intermedio a la realidad que tienen los pueblos indígenas, los gobiernos municipales o las autonomías indígenas, tal vez sea el elemento que no sea real en la práctica, ¿no? A mi criterio, bueno, las autonomías en general, desde los tres ámbitos que te planteo, avanzan, tienen virtudes, tienen algunos defectos que pueden, por supuesto, ir corrigiéndose, pero el nivel departamental se encuentra con dificultades en la práctica y en la realidad, porque las dimensiones que tiene el Estado en sus otros tipos de autonomías parecen no cuajar muy bien con esta idea más bien teórica de la autonomía departamental y por supuesto traspasarla ya a un marco de federalismo pareciera aún más irrisorio, más irracional. Uh-huh. A ver, Armando, en Bolivia pareciera que nunca ha existido condiciones para el federalismo. Por eso, luego de la llamada Guerra Federal en 1899, cuando los liberales y los supuestos federalistas toman el poder, ratifican el unitarismo. Por poner un ejemplo sencillo para la gente que nos está mirando, si fuéramos federales, cada departamento tendría su propia policía, rompiendo una institución que existe desde la misma fundación de la República y desde hace muchos reivindica su unidad, el mando único y toda esa cuestión, ¿no es cierto? Parecía, no sé, yo creo que, y creo que es obvio, ¿no es cierto?, pensar que la policía, las Fuerzas Armadas no quisieran dar este paso, ¿no? Entonces, esta propuesta parece destinada a no ejecutarse, más allá de lo que ahora mismo anota la Constitución, ¿no? Es decir, entrando simplemente al debate que se está planteando. Entonces, parece que es una medida más bien más política para oponerse al Estado plurinacional y como digamos, si fuera una nueva forma de designar a la vieja república que ha reemplazado el Estado plurinacional. Ya lo decía Jaime Paz en un tuit, ¿no? Es la muerte del Estado plurinacional, olemos la muerte del Estado plurinacional para que nazca algo que todavía no sabemos qué es, ¿no? Entonces pareciera más bien una cuestión más de discurso que tiene intenciones de más bien el debilitamiento del gobierno de Arce. No sé qué opinas tú. A ver, yo creo que a ver, el problema es que hay muchas cosas mezcladas acá, ¿no es cierto? Y creo que, digamos, para tratar de que nuestros auditores un poco se ordenen, tal vez creo que hay que empezar también a ordenar un poco cuáles son los diferentes temas que están
dentro de esta cuestión. Creo que hay una cuestión que, por ejemplo, tiene que ver con la forma de Estado que podemos elegir los bolivianos para administrarnos mejor, ¿no es cierto? Que puede ser una entrada y que es algo que lo que ha mencionado Rodrigo hace un minuto. Podemos preguntarnos hasta qué punto, digamos, una forma de Estado más descentralizada, con mayor poder para los niveles subnacionales, es más adecuado, digamos, para gestionar la diversidad y el desarrollo boliviano. Podríamos plantearnos esa pregunta. Algunos te dirán, mientras más descentralizados estamos, vamos a estar mejor. Otros te dirán, la centralización te garantiza arreglar mejor las desigualdades del país, porque si somos muy desiguales, tenemos que equilibrar, ¿no es cierto? ¿Y quién equilibra? Lo natural es que cada parte de un Estado va a pelear por lo suyo, ¿verdad? Eso es casi tradicional. Y ahí surge la idea del centro, finalmente. El centro como una especie de ecualizador, finalmente, de alguien que trate de garantizar ciertos derechos universales, cierta cantidad de equidad en los territorios. Por eso uno puede decir que a veces desde la izquierda solemos ser más centralizadores, tal vez, ¿no es cierto? Y los liberales pueden ser un poco más descentralizadores en la idea de dar más autonomía, digamos, etc. Entonces, pero en eso igual la experiencia internacional te muestra que no hay cosas lineales. No es que todos los estados federales son los estados más prósperos, ni todos los estados centralistas son los menos, o lo contrario. Entonces yo creo que esa dimensión del tema, y ahí sí tú tienes razón. Históricamente Bolivia siempre ha tenido una más fuerte pulsión centralista, eso hay que decirlo, pero como nos decía aquí, nos hacía recuerdo Hernán, contando solo la historia de Santa Cruz, también ha habido pulsiones descentralizadoras muy fuertes, y no has mencionado la historia del sur del país, que también tiene sus por algo la guerra federal no fue la paz contra Santa Cruz, la primera guerra federal, la paz contra Sucre, ¿no es cierto? Entonces, el país creo que, como dice nuestro famoso historiador Roca, siempre ha estado en esas dos pulsiones, ¿no es cierto? La pulsión de la unidad, que yo diría que, como tú has mencionado, efectivamente es la más fuerte, ¿no es cierto? Y la pulsión también de la descentralización que viene de un Estado que históricamente le ha costado construirse territorialmente. Un Estado relativamente aislado, si tú ves, es decir, es muy reciente la articulación carretera humana en el país, ¿no? Reciente digo en términos históricos, ¿no? Entonces yo creo que ambas pulsiones han estado en Bolivia, pero digamos, sí es cierto, la pulsión centralista ha sido siempre más fuerte, y ahí tengo mi hipótesis. Yo creo que la pulsión centralista en Bolivia siempre ha sido más fuerte porque la pulsión centralista responde a otro gran clivaje boliviano, que es el clivaje social, que es el clivaje que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con el garantizar derechos a todos los bolivianos en diferentes momentos históricos, en algún momento con garantizar derechos a los pueblos indígenas, luego con garantizar los derechos a los pobres. Es decir, detrás de la lógica centralista boliviana yo creo que también está muy fuerte todos los proyectos políticos que han enfatizado lo social, ¿no es cierto? Han enfatizado el hecho de que el país tiene que construirse dentro de un conjunto de igualdades, por lo menos en términos de ciudadanía, en términos de etcétera. Entonces, creo que la naturaleza estructuralmente desigual de la sociedad boliviana, que sigue hasta ahora, incluso después de lo que ha pasado los últimos 15 años, creo que refuerza también los sentimientos, digámoslo, nacionales, ¿no es cierto? El sentimiento de que no puede ser que cada parte del país tenga su propia lógica a expensas, digamos, del logro de una igualdad entre todos. Y yo creo que esa racionalidad está muy fuerte también en los bolivianos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de hecho, si tú ves algunas encuestas recientes, con lo que valen las encuestas para captar estos temas, te revela que en general, por ejemplo, la idea federal no es mayoritaria en Bolivia, es decir, es al contrario, son las ideas más bien centralistas, si las llamamos así, las que son más fuertes, casi en una relación 2 tercios, 1 tercio. ¿no? Armando, yo voy a agarrar lo último que ha dicho, bueno, lo que nos ha dicho Hernán, en cuanto a en qué momentos hay estos reclamos de la élite cruceña, ¿sí? Estos momentos de reclamos de autonomía, y parece que estos momentos se dan fundamentalmente, ¿no?, cuando la élite política cruceña, digamos, no tiene una afinidad
con quienes toman el gobierno central, ¿no es cierto? Lo ha descrito mejor que yo, por supuesto, el historiador, ¿no? Pero es que en el comienzo del gobierno de Evo Morales, en esa polarización 2006-2009, el planteamiento de autonomías, gobierno de Arce, planteamiento de federalismo, pero luego esto no ocurre, por ejemplo, cuando Banzer ha sido presidente, ¿no es cierto? El establishment cruceño deja de presionar por la descentralización. O recientemente, en el gobierno de Yanine Áñez, donde la mitad del gabinete político, del gabinete, no gabinete político, de la mitad del gabinete de Yanine Áñez pertenecía a esta élite política cruceña de la que estamos hablando, ese establishment político cruceño, es que yo no me acuerdo que han mencionado la palabra siquiera descentralización, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué opinas sobre esto? Claro, ahí viene el segundo, otra dimensión del problema, es decir, cómo, digamos, las ideas y las emociones que vienen asociadas a esas ideas son luego utilizadas para defender intereses, para construir proyectos políticos, ¿no es cierto? Es decir, que es otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, y efectivamente lo que uno ve, digamos, tradicionalmente, por lo menos en la historia reciente del país, es que en la medida en que, digamos, yo tengo un proyecto político que se ve debilitado a nivel central, porque no he podido ganar a nivel central, a nivel del país. Una salida es tratar de reforzar mi singularidad y tratar de, digamos, de construir mi proyecto en mi espacio reducido donde yo soy mayoría, o por lo menos creo que soy mayoría, ¿no es cierto? Ahí uno no puede explicar lo que tú dices, ¿no es cierto? Que, a ver, veámoslo, ¿no es cierto? En medio de la emergencia del indigenismo y de la Bolivia plurinacional a finales del siglo pasado, frente a ese proyecto que era claramente mayoritario, ¿no? De repente, ¡boom!, surge el proyecto autonómico entre el 2005 y el 2008, con muy igual fuerza. Como un proyecto político de ciertos sectores que veían que probablemente a escala nacional no tenían la capacidad de ganar, pero sí podían tener una capacidad, digamos, de ganar en otro espacio y a partir de eso o negociar o en algunas ideas locas construirse su propio espacio. ¿No es cierto? Eso, la idea de una nación, dos sistemas, yo me acuerdo. Por eso muchas de las cosas que estamos discutiendo ahora tampoco son inventos demasiado novedosos, ¿no es cierto? Acuérdate de Branco y el confederalismo el año 2007-2008, intelectuales cruceños que hablaban realistamente, decían, ya, ok, el MAS ganó, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Dado que hay un excepcionalismo cruceño, pues, ¿por qué no pensamos en una nación, dos sistemas, ¿no es cierto? Los collas que se gobiernen con los socialistas y nosotros con un liberalismo, digamos, asumiendo otra vez otra falacia, que es liberalismo igual federalismo. Atención, forma de gobierno no implica contenido programático. Claro, puede haber federalismos socialistas, ¿no? Claro, pregúntale a Venezuela, gobernados por socialistas. Bueno, en países, o en España, tienes autonomías gobernadas por coaliciones de izquierda y autonomías por derecha. Es decir, la forma de gobierno no te determina un contenido ideológico. Bueno, pero en este caso volvamos a la política. Efectivamente existe eso y es un bien tentador. Sin embargo, yo pondría dos temas como para el debate, para aquí con los colegas, que son interesantes, lo que decía Hernán, pero que sí que tendría, ciertamente hay un uso político instrumental, y eso hay que tenerlo ahí. Debo decir que el centralismo también se usa de manera instrumental. Este no es un vicio de uno solo, es vicio de muchos. Bueno, pero creo que hay dos puntos que sí me parecen interesantes en este momento en lo que decía Hernán. Si bien, digamos, ha habido estas circunstancias, cómo se ha utilizado la idea federal o la idea autonómica en Santa Cruz, sin embargo, de todas maneras llama la atención que después de tantos fenómenos históricos, de todas maneras yo creo que eso va generando cierta identidad, va generando ciertos elementos de cohesión en Santa Cruz. Y creo que seríamos un poco ingenuos no considerarlos dentro del análisis. Es decir, el hecho de que una parte de la sociedad cruceña puede sentir legítimamente una necesidad de un mayor autogobierno, una necesidad de una mayor, digamos, autonomía para definir ciertos contenidos de las políticas que se hagan en ese territorio. Creo que eso es un tema que está ahí. Y el segundo tema que me parece fascinante es que efectivamente todos los procesos que mencionó Hernán eran procesos en un momento de increchendo del poder territorial y económico de Santa Cruz. Y creo que ahora sí estamos en un momento, me parece, algo diferente, porque probablemente estamos en un momento en que ese poder territorial, económico, social y demográfico se ha consolidado. Y por lo tanto, Santa Cruz ya no es, digamos, un elemento menor dentro de la configuración territorial boliviana, sino es un elemento
cada vez más preponderante. Ahí y nos el tema quedamos. es cómo se acopla, ¿no? Ahí nos quedamos, vámonos un corte y volvemos con el debate. Volvemos a desacuerdo. A ver, Hernán, no quiero perder tiempo, porque luego me quedo corta siempre. Hay una migración en Santa Cruz que luego se apropia de esa ideología cruceña y es la principal defensora de estos, ¿no? O sea, creen realmente que luego el resto del país es una carga para Bolivia. Los más convencidos de que el occidente son una carga para Bolivia, de pronto a veces son los que vienen de occidente, ¿no es cierto? Y esto resulta un fenómeno curioso. ¿Qué clase de fenómeno ideológico crees que es este? Creo, volvería un paso atrás, y Armando mencionaba la desigualdad, y me gustaría resaltar la virtud del regionalismo, que es que borra las diferencias de clase en el interior de la región. Que esa es la gran ventaja que tiene el proyecto político regional, que aparece en forma de centralismo, federalismo o autonomía, no importa, pero lo importante es que, ¿qué tiene en común un terrateniente de 10.000 hectáreas con la mujer ayorea que está pidiendo dinero en la puerta de la catedral? Yo creo que nada. Pero si lo presentás como un reclamo regional, como un reclamo de autogobierno, como un reclamo cívico y apolítico, podés presentar y involucrar a todos en esa lucha, es decir, tener cierta hegemonía dentro de la región. Entonces me parece que esa es la gran virtud del regionalismo. Entonces, que alguien que emigró hace poco a esa tierra increíble de oportunidades que es Santa Cruz, es lógico que se quiera sumar a ese proyecto político. Sin embargo, no estuve siguiendo mucho las noticias de las últimas semanas, pero vemos que cerco contra cerco, vicegobernador pegándole, siendo pegado por las mujeres ayoreas, etc. Hay conflictos, no es la región, ¿no? Entonces, el proyecto regional intenta presentarse como el proyecto de todos, borrando las diferencias que hay adentro. Entonces, me parece que esa es la clave del regionalismo. Por eso, José Luis Roca decía, es lucha de regiones, no lucha de clases. Quería olvidarse de la lucha de clases y hablar de lucha de regiones. Pero claro, luego es que al interior eso verdaderamente no es así. O sea, tú puedes presentar esa envoltura, pero luego claramente... Imagínate la diversidad que hay entre distintas clases sociales dentro del departamento de Santa Cruz e incluso en distintas provincias del departamento de Santa Cruz. Porque a la vez el departamento de Santa Cruz tiene una tendencia muy centralista con relación a sus provincias. Eso es algo que hablábamos con Rosana Barragán hace más de 10 años, cuando era el conflicto del 2008. Rodrigo, las autonomías no están funcionando bien, las autonomías departamentales me refiero. ¿A qué le atribuyes esto? ¿Cómo se puede corregir? Porque hay también, y es verdad, aquí en esta mesa se ha puesto, hay un sentimiento también de pronto que es legítimo, que es real dentro de la propia Santa Cruz y dentro de los cruceños, que te dicen, bueno, a ver, esta cuestión del autogobierno, la necesidad de mayores recursos, luego la quiero trasladar a mi vida cotidiana, que de pronto ahí es donde la gente no ve esa autonomía. O de pronto Camacho dice, mira, lo que pasa es que como no tenemos este censo, como no tenemos recursos, como no tenemos esta cuestión, ¿no es cierto? Como el Estado central se queda con lo que es nuestro, yo no puedo darte colegio. Entonces, también se legitima la demanda y de pronto dices, bueno, ¿funciona bien? ¿No funciona bien la autonomía departamental? Pareciera que no. Bueno, cuando uno ve este sistemático proceso de plantear autonomía o profundizar la autonomía o el federalismo, uno se pregunta si el ciudadano de a pie en realidad acoge la demanda hacia una entidad, una institución, denominada gobernación y que tendría que tener mayores niveles de autonomía y poder. Pero ahí ocurre una contradicción. Uno cuando ve lo que realmente ocurre en Santa Cruz, ve que el ciudadano de a pie es muy, muy permisivo con la mala gestión en la gobernación. Bueno, si no hay proyectos de la gobernación, bueno, no hay reclamos al gobernador, no hay reclamos a la asamblea departamental. Entonces, pareciera más un debate en torno al poder que en torno a la institucionalidad y lo que la institucionalidad realmente puede hacer a partir de un gobierno departamental, digamos, más fuerte, con mayores competencias, con mayores recursos. Parece que al ciudadano de a pie, si el gobierno departamental tiene más recursos, más competencias, no le va a interesar mucho.
lo que mueve, lo que genera este movimiento, este reclamo de mayor autonomía, mayor autodeterminación en algún caso, es más bien una idea más bien vinculada al poder. Y esta idea vinculada al poder proviene de la movilización que desarrolla el Comité Cívico bajo 3 elementos centrales a mi juicio. El primer elemento tiene que ver con tratar de cambiar el modelo económico del país para tener, entre comillas, mayores libertades para los que constituyen ese comité cívico, que son básicamente élites empresariales. Quieren cambiar el modelo económico, por lo menos en Santa Cruz, si no pueden hacerlo en Bolivia, para tener mayores libertades económicas. Hablamos de mayor liberalismo, por supuesto. Un segundo elemento que es importante mencionarlo es que hay un hipernacionalismo, ¿no? Esto que nos comentaba Hernán va poniéndose de manifiesto, ¿no? en esta construcción como que de la nación Camba, y bueno, hay un proceso en eso. Y el tercer elemento, que es el que más me preocupa, tiene que ver con los niveles de autoritarismo que se están ejerciendo desde el Comité Cívico. Vale decir, ese autoritarismo pareciera que se lo quiere trasladar en toda su plenitud al Estado. Y si uno configura estos 3 elementos que les acabo de mencionar, es la definición exacta del fascismo. A ver, Armando, la oposición partidaria parece haberse vuelto una caja de resonancia, un poco de lo que plantea la élite política cruceña a través del Comité Cívico, del Comité Interinstitucional. Incluso están planteando federalismo, ¿no? Es decir, tienes tú políticos políticos partidizados de la oposición partidaria que están planteando federalismo en contra de lo que estos mismos políticos pensaban sobre este tipo de Estado en el neoliberalismo. Podríamos señalar varios ejemplos aquí. Podríamos haber traído a colación algunos tuits incluso, ¿no? A ver, ¿te parece que la oposición partidaria hace bien? Porque un opositor decía, ojo con lo que se está haciendo, al MAS se le está dejando el discurso de la unidad de Bolivia. Sí, bueno, a ver, que la coherencia de la oposición partidaria, no hay gran novedad saber de que anda medio perdida desde hace un buen tiempo, digamos, ¿no? Uno va perdiendo la esperanza, digamos, que haya algo de rearticulación por esos lados. Entonces, no sorprende. Y yo creo que, a ver, yo te diría, me parece más interesante verlo esto desde el lado de una gran pregunta que yo creo que está detrás de este proyecto, porque planteémoslo como un proyecto político, legítimo finalmente, ¿no? Más allá de lo que uno puede opinar en democracia, ¿no? La pregunta es, ¿Santa Cruz está viendo este proyecto federalista como un proyecto de un soberanismo que la atrinchera, ¿no es cierto? Y como un proyecto excepcionalista en cierto sentido, o está planteando este proyecto como un proyecto nacional? Son dos cosas diferentes. Totalmente. Y las dos pueden tener devenires también diferentes, ¿no es cierto? Una puede llevarte y eso tampoco no es nada del otro mundo, a la existencia, como en muchos países, de fuerzas soberanistas en un territorio que asumen, digamos, su soberanismo, asumen su lucha solo por su identidad regional y por su autogobierno, con diferentes negociaciones, sesiones con el Estado. Estamos hablando del Quebec, estamos hablando de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Y con tensiones muy fuertes a veces, ¿eh? Cuando eso se extralimita y va por líneas ilegales, que puede ser también. Okay, pero digamos, tú tienes proyectos que asumen, digamos, su carácter minoritario dentro de un Estado y tratan de, a partir de eso, construir su relación con el Estado, ¿no es cierto? Digo, ¿ese es el proyecto que ellos están planteando? A ratos parecería que sí, pero a ratos como que... O lo que están proponiendo, que podría ser desde mi punto de vista más interesante, pero no sé si tiene condiciones, que es plantearle al país el horizonte federal como el horizonte de un proyecto nacional.
¿no es cierto? Y eso ya es un paso adicional, porque ahí sí ya tú tienes que no solo convencer a Santa Cruz de que, digamos, la autonomía, la autodeterminación, altos grados de descentralización es la mejor opción para lograr tus objetivos, sino tienes que convencer a todo el país para que buena parte del país lo asuma como ese es un nuevo proyecto nacional. En el discurso actual que tú ves del Comité Cívico, tú ves las dos lógicas, me parece. Y la ambigüedad la manejan, ¿no? Creo que muy hábilmente, porque así juntan a todos, porque si no, una vez que precises esto, puede haber divisiones en su propio espacio en Santa Cruz. Porque no sé si todo el mundo cruceño está de acuerdo con una visión soberanista, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que la ambigüedad de la posición ahorita de decir autodeterminación, así sin ponerle nada más, es una manera también elegante, no sé si elegante o brutal, de simplemente no entrar al fondo del tema porque no te quieres definir. Insisto, ¿y por qué es esto clave? Porque si tú quieres tener al federalismo como un proyecto nacional, entonces ahí sí tienes que pensar en construir alianzas y en entender las lógicas sociales del resto de Bolivia. Que son lógicas sociales que no necesariamente van en el sentido de la lógica social predominante en Santa Cruz. Y yo creo que ahí tú tienes un límite fuerte para este proyecto, ¿no es cierto? Lo que te muestran las encuestas, hasta donde uno las ve, es que el proyecto federalista es muy intenso en Santa Cruz, ¿no? Importante, y cuenta con ciertas adhesiones en las clases medias antimasistas de las ciudades. Esa es la, entre comillas, podríamos llamar la coalición federalista posible hoy en día, que es una coalición minoritaria, digámoslo también francamente. Entonces, y el segundo tema es que si tú quieres que un proyecto nacional, ya sea soberanismo, ya sea un proyecto federalista nacional, en los dos casos algo no hemos mencionado en toda la charla y quiero dejarlo en eso, es que cualquier proyecto de reorganización de la forma de Estado implica un acuerdo nacional. Es decir, eso no se puede declarar unilateralmente. De hecho, ¿no era la Convención Constituyente el lugar para hablar de eso bajo el título de modelo de país? Correcto. Ya hubo esa situación. Sí. Y no fue hace tanto. Me voy a un corte, quédese con nosotros. Ya llegamos a las conclusiones de este desacuerdo. Voy a pedirle a cada uno de mis invitados que me dé una conclusión casi a nivel titular de este programa. Como siempre nos hemos quedado con muy poquito tiempo. Voy a empezar contigo, Armando. Ay, no. No, a ver, yo como titular, me parece que lo más importante es que tenemos que tratar en este momento de, como lo he dicho al inicio creo, de diferenciar las discusiones y los debates, ¿no? Creo que en una democracia todos los debates son legítimos. Hay una discusión sobre la forma de Estado, hay una discusión sobre cómo profundizar la descentralización o ver si hay mejores maneras. Discutámosla, yo creo que ahí tenemos mucho espacio. El modelo autonómico boliviano creo que deja mucho espacio para eso es una cosa. Y otra cosa es estas discusiones de fondo sobre los equilibrios de poder, que también me parecen legítimas, y cómo podemos considerar los nuevos poderes emergentes en el país. Es una segunda discusión, pero ojalá no instrumentalicemos todo esto y hagamos un cóctel enorme en que nadie se entiende, ¿no? Rodrigo, cortito. Las propuestas de federalismo, separatismo, sin lugar a dudas, se configuran en torno a un escenario de búsqueda de poder. Y un segundo escenario de la querella del excedente, ¿no? Ese excedente que hoy se redistribuye mediante, entre comillas, un modelo federal que tendría más bien mayor acceso al poder, podría distribuirse más bien a los negocios y las élites empresariales. Creo que hay que entender el reclamo federal como hay que entender todo en Bolivia, perdón, vengo de afuera, que son negociaciones, son procesos de resistencia, mostrar fuerza, negociar, etc. Lo mismo pasó en el 2008-2009, cuando el movimiento autonomista era muy fuerte en Santa Cruz y después se logra hacer una negociación, un pacto que implicaba también que no sean retroactiva la ley SAF, ¿no? La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, perdón, sobre la cuestión de la tierra. En ese momento se quedan tranquilos y queda una masa que estaba demandando autonomía colgada ahí. Y me parece que esa es la masa que se está recuperando ahora. O sea, del proyecto autonomista, la parte popular del proyecto autonomista que se recupera en esta idea de federalismo. Entonces creo que es una forma de negociar. Nada más.
Evidentemente, a ver, este debate creo que coincido plenamente con mis invitados. A ver, este debate creo que hay que darlo. Cuando Armando nos habla de ciertas ambigüedades, creo que existen ciertas ambigüedades, el momento de plantear el debate sobre el tema del federalismo. No queda claro qué es específicamente lo que nos dicen cuando se demanda federalismo. No queda claro si el federalismo se demanda solamente para Santa Cruz, se demanda como un modelo político alternativo para todo el país. Y en el caso de que se demande como un modelo alternativo para todo el país, este modelo va a incluir la plurinacionalidad, no la va a incluir. ¿Por qué la va a excluir? ¿No es cierto? Entonces, creo que el momento que se plantea este debate hay que plantearlo de forma seria, porque estas ambigüedades solamente contribuyen a, por supuesto, temas emocionales, a reavivar discursos de pronto regionalistas que tienen que ver más con la emocionalidad que luego con lo que significa realmente lo que se está planteando. Hoy, para concluir, para cerrar ya este programa, hoy ha muerto Ebe de Bonafini. Nunca he podido pronunciar el apellido de la abuela Ebe, ¿no es cierto?, que es la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo. Ebe ha perdido 2 hijos en la dictadura, no ha parado de buscar a los nietos, ha creado todo un sistema de búsqueda a través de sistemas genéticos, de dónde estaban esos niños que han sido arrebatados en la dictadura. Ha abierto una cantidad de caminos impresionantes esta señora. Durante décadas no ha parado de marchar, durante décadas no ha parado de reclamar, ha devuelto la esperanza de reordenar esos sistemas familiares que se habían visto quebrados por la dictadura. Le ha devuelto a muchas familias la oportunidad de abrazar de alguna manera a esos hijos perdidos, ¿no? Verdaderamente lo que ha hecho ella ha puesto hoy día a llorar a muchas personas, ¿no?, por la gran lucha de esta señora, por la gran lucha de estas mujeres de la Plaza de Mayo. Ebe es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de lo que significa la lucha por los derechos humanos. Descansa en paz, Ebe, que se queda siempre en nuestra memoria, que se queda siempre en nuestros corazones y que por supuesto es una estrella de guía para las luchas en favor de los derechos humanos.